la competencia, porque no tenemos nunca que olvidar que se trata de funciones, tanto del cura, cuanto del diácono, cuanto del obispo. Y es tan necesaria la función o estas funciones que necesitan de la imposición de las manos y de una plegaria de ordenación. De manera que sean ordenados a esta función, de manera tan fuerte, tan precisa, que puedan hacer lo suyo que es necesario para la vida de la Iglesia. Y así, yo pienso únicamente en esta distinción. No, hay la posibilidad de una verdadera cura pastoral. Orden y grado. Yo soy partidario de la eliminación de la ordenación a diácono de lo que será cura. Pues no es necesario. En antiguo era distinto. Lo que se exige en antiguo no se puede retomar y reproponer, porque es la tradición. Es verdad, hay que distinguir. Depende de que todo depende en la vida, ¿no? También en doctrina. Depende de qué idea tienes del sacramento del orden. Antes había un sacramento del orden totalmente bajo el concepto de sacerdocio o el esquema sacerdotal. Así que lo que estaba fuera del conficio de Eucaristía, de la potestas ordinis, se traducía en la potestas jurisdictionis que sobraba, ¿no? Y que no distinguía el obispo respecto al cura sobre la capacidad de sacramental, sino sobre la capacidad de gobierno. Está claro que en este sentido es tan unido, conectado el sistema, así pasar desde el ingreso como candidato al orden y después los ministerios, ¿no? que ahora son como escalones del antiguo escalón tridentino. Electorado, acolitado, no es necesario, ¿no? En el dicasterio para el culto divino de los sacramentos hemos pedido que se hagan antes de la admisión, antes de la admisión, de manera que sean verdaderamente ministerios para bautizarlos. No me gusta el término laicales, bautismales, ¿no? Que se enraizan en el sacerdocio común. Y en este sentido, si están tan conectados, es claro, hacer un salto de un escalón es un riesgo, porque no parece completo. Pero la función es una función. El lector hace el lector, el acólito hace el acólito, el diácono hace el diácono, el cura hace el cura, el obispo hace el obispo. Y la demostración es que se puede ordenar el obispo y no es necesario, antes era necesario, que se poniese todo el escalón de los órdenes menores, sino los mayores sí. Ahora, no, es evidente, no sucede, pero se llaman, como hoy es la fiesta de San Ambrosio, y se llaman Ambrosio, que decía toda otra cosa, era magistrado en Milán, está claro, lo ordenan obispo. Hay una distinción.
si tú piensas según la unidad, no puedes prescindir de todas las ordenaciones. Si piensas según la distinción, la puedes prescindir. Claro, ¿dónde está la solución? Que no empiezas de abajo, sino pensando, no, el principio de unidad de la Iglesia, desde el obispo. Y así el obispo tiene dos manos, no, el presbiterio y los diáconos, que tienen funciones distintas. Y con funciones distintas tienen también ordenaciones distintas. Es así. Yo soy partidario de la segunda, no de la primera. Era partidario de la primera porque la formación con todo lo que... Después, estudiando las fuentes, estudiando sobre todo la tradición del primer milenio, está evidente que no te puedes separar. Pero hasta aquí son tesis, son posiciones teológicas, donde se va a afirmar una cosa, no, respecto a la otra. No, la disciplina exige hasta hoy, no, si será, veremos. La última, respecto a la misión, ¿no? ¿Qué espacio de creatividad? Mira, si es un servicio a una iglesia local, donde no, siempre más se abre una articulación de la iglesia local más amplia, las unidades pastorales, todo lo que se refiere a una articulación distinta. Hay un espacio increíble, hay un espacio verdaderamente increíble, pero todo en la iglesia a condición de la iglesia. Entonces, por eso no es el ministerio el lugar de la expresión de la creatividad, hago lo que me da la gana. Es un servicio a la iglesia según las necesidades de la iglesia. Y sobre todo, el espacio de la creatividad es la profundidad y la enormidad de la necesidad que tiene el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aurelio. Y pides allá detrás, ¿no? Después allá detrás, aquí otro. Bien. Vamos. Bueno, No, era este, Aurelio. No, estaba ahí. Era este, bien. yo todavía soy aspirante a diaconado, pero habiendo escapado de muchas cosas del mundo, no quisiera meterme de esclavo en otras historias, ¿no? Como comentó usted antes. Entonces, teniendo claro, estando muy de acuerdo con estas ideas que propone, luego me voy para mi casa, que está en Galicia, Finisterrae, y allí tenemos todavía un poco de estigma de somos los últimos en enterarnos de casi todo, y todo llega más tarde, lo bueno y lo malo. Entonces tengo dos cuestiones, o tres, siendo gallego no puedo preguntar solo una cosa. La primera es, usted habla de los diáconos son la mano derecha del obispo. Bien. Sería izquierda. Bueno, y si esa mano está en el bolsillo, ¿qué hacemos los diáconos, los futuros diáconos o los que están, ¿no? Que es lo que yo observo, porque yo ahora mismo estoy observando, callado y aprendiendo. Entonces, lo que veo es eso. ¿Qué formación, qué preparación, qué se hace con los obispos para que entiendan que tienen pues una mano del bolsillo en este asunto? Para que la saquen a pasear, ¿no? Segunda cuestión. Todo lo que yo escucho de gente de la iglesia que está en contra de todo esto razona diciendo que sí, al principio la iglesia creció a base de nacer de iglesias particulares, que hubo la necesidad de juntarlas para que hubiera una doctrina correcta. ¿Por qué lo que no funcionó en su momento y los padres de la iglesia vieron que no funcionaba ahora es camino para
para que funcione. O sea, los peligros que hay de que cada iglesia tire un poquito hacia donde le da la gana, ¿cómo se solucionaría eso? Porque la verdad es que todo es muy fácil, pero cuando las personas nos ponemos a pensar, pues se vuelve difícil. Entonces, esto que yo oigo también es que el tema no está tanto por ahí, sino como cómo nos hemos vuelto en la iglesia blandos para que entren muchas cosas dentro de la iglesia, y eso es lo que hace que seamos una iglesia fluida, ¿no? Como decía Bauman. Fluo. Fluida. Y entonces no dejamos de distinguirnos de otro tipo de pensamientos y de ideas, no voy a decir ideologías, voy a decir ideas, y como una más, ¿no? Cuando la iglesia debe ser el baluarte moral del mundo en el que vivimos, ¿no? Y ya la última cuestión, casi la contestó ahora, la última pregunta del compañero. La capacidad que hay, las necesidades que hay son muchas. Nosotros trabajamos con jóvenes que están totalmente lejos de la iglesia, pero que se cuestionan cosas. Y aprovechamos hoy los jóvenes están cuestionando cosas sin tener ningún tipo de referencia cristiana. Y se dan cuenta de que no les cuadra las historias que les venden, ¿no? Y buscan. Y resulta que yo ahora me encuentro con un joven que tiene inquietudes, que pregunta cosas, que le veo que es buena tierra, y no sé a qué parte de la iglesia llevarlo para que continúe desarrollando eso. Me encuentro con eso en el sitio donde vivo. Y eso nos produce, Eugenio, a mí, porque nos pasa a los dos, una tristeza enorme. Es decir, o con cosas como, por ejemplo, que los diáconos, que supone que su vocación principal es el servicio, pues en la parte de la iglesia que se dedica a atender a los más necesitados, que es Cáritas, no tienen cabida. No, eso está formado por una especie de funcionariado que tiene una serie de maneras de funcionar y no sabe lo que es un diácono. Un compañero, hablando con él, me comentaba eso, me lo reafirmaba, ¿no? Lo veo en mi casa todos los días. Entonces, termino ya, ¿vale? Pues esas son las cuestiones, ¿no? ¿Qué opina usted sobre eso? Gracias. Antes de todo, la formación. ¿Por qué se pide al cura, no, toda la teología, al diácono únicamente ciencias religiosas, y después se tiene distinta la formación entre los que acceden a los órdenes y la formación de los laicos? Esta es la primera cosa. Habría necesidad de una formación unitaria, donde no crece el nivel de la conciencia, no digo únicamente del conocimiento, sino de la conciencia, de una iglesia que no está al nivel, no, casi un montón de gente, de niños o de infantes. No, esta es la primera cosa. La segunda, no, tienes ideas muy pobrecita. Dos. Y en esto, ¿por qué no funcionaba en el primer milenio y ahora tendría que ser la solución de una cosa que no funcionó en el primer milenio? No es verdad que no funcionó. Funcionaba. Tú eres hombre inteligente y entiendes los procesos, porque si estás en Finisterre, no entiendes cómo funciona el océano. Ahora, la iglesia nace, hay que tener, ponte de así tú
¿no? De manera que él... ok, gracias. La iglesia nace, yo lo digo siempre, por Big Bang de la predicación. ¡Puf! ¿No? Y no, la predicación se mueve de Judea hasta Samaria, hasta el Finisterre. Y allí nace todo un caleidoscopio de comunidades, de iglesias. Está claro que ¿no? Este movimiento centrífugo tiene la necesidad de un movimiento centrípeto. El movimiento centrípeto se hace compartiendo las cartas de los apóstoles, compartiendo la praxis, compartiendo la doctrina, hasta que llega el concilio de Nicea, que hace que todas las iglesias compartan el mismo símbolo de la fe. Y hay necesidad de un principio. Y el segundo milenio busca este principio, pero en contra del emperador. Y así se crea la Iglesia Universal, cortando los derechos y la capacidad de principio de unidad de los obispos. Con toda una serie de... No puedo explicar aquí la historia, pero conocer la historia nos permite de saber que este tercer milenio es la oportunidad de recuperar toda la tradición en la comunidad eclesial con un sujeto que, perteneciendo a la Iglesia Universal, pueda ser sujeto vivo, fuerte en un lugar. Por eso no sé dónde poner un joven que me ponga preguntas. Claro, antes de dónde lo ponías. No, o en una congregación religiosa porque tenía la especialización de la guía espiritual, o en un movimiento. Falta la iglesia. Falta la iglesia particular. ¿Dónde? Tu iglesia tendrá el carisma del Finisterre, ¿no? El pescado del pesce cane como es, ¿no? Otras tendrán otras características, pero con el insertamiento del Evangelio en esta tierra, en esta cultura, entre estas generaciones. Solo así la iglesia será significativa, puede ser atractiva también para los jóvenes. Después hacemos un montón en italiano se dice chiacchiere, ¿no? de palabras bla 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 sobre los jóvenes, ¿no? Diciendo que son una oportunidad o un problema o lo que es. Lo que es poner una iglesia en camino. Es poner una iglesia en camino. Dentro de una iglesia en camino hay la posibilidad, ¿no? que se viva claramente una función. Después, una función no es funcionariado. ¿No? Se puede vivir como funcionariado, pero la función necesaria. El problema no es que el diaconado sea una función. El problema no es que el presbiterado sea una función. El problema es que los que lo hacen sean maduros y sean al nivel de hacerlo como función que necesita la iglesia y no como algo de referencia personal. Punto. Esto es el problema. Y hay un montón, sabéis, no te toca porque tú eres obispo desde el seno materno. Pero dicen de obispos de Papa Francisco que escogió jóvenes que son niños.
No, que no es tu sucesor, no estoy pensando tú, porque pensando que es muy joven y tiene cara de niño, no es, pero adolescentes que tienen problemas de autoestima. Mira, decía antes, el problema no es el dinero, no es cobrar, sino el problema es el poder. Si tú puedes ordenarte diácono, si lo haces como en italiano se dice rivincita, no. Está claro que es mejor que diácono sea tu mujer. Punto. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor, sí. Yo quería pedirle, por favor, si los eclesiólogos... Pónselo en la boca. Ahora se ve. No, Llega el técnico. el técnico de muchas cosas, Flores. Eso. Ahora sí, ahora sí. Pluriempleado. No sé si sería posible que los eclesiólogos precisasen al máximo posible las palabras, los términos que usan. Porque a mí me da mucho la impresión que estamos usando palabras semejantes en sentidos distintos y esto hace muy difícil también poder precisar de qué estamos hablando, ¿no? Claro, cuando hablamos de una iglesia ya ha de ser toda ella ministerial. Cuando hablamos que la iglesia ha de ser diaconal. Si no precisamos de qué estamos hablando, yo pienso que no centramos suficientemente las cuestiones, ¿no? Bueno, esto es una cosa. Después, otra referida a algo que ha dicho usted en la primera ponencia. Yo he querido entender que usted hablaba, cuando hablaba del sacramento del orden, de 3 órdenes, ¿no? Y le pediría, por favor, que lo precise para que lo acabásemos de entender, ¿no? Porque, claro, entendemos que el sacramento del orden solo hay uno, en 3 grados distintos, y que en cada uno de ellos, pues, ejerce la función que le compete, diríamos, por el orden que ha recibido, ¿no? Y otra cosa también que usted ha dicho, que los diáconos teníamos que ser como el rostro, diríamos, del ministerio, ¿no? Yo pienso que lo que queda claro es que los diáconos, en la medida en que somos diáconos del obispo, en la medida en que nosotros estamos ejerciendo en una iglesia local, en una iglesia particular, lo que el obispo nos ha encargado, estamos siendo auténticamente diáconos, diríamos, ¿no? Y que la identidad del diácono está precisamente en esto, en servir en lo que el obispo te pida. Hay un tema también, perdone, ya que estamos en esto, pues me voy alargando también, referido a las esposas, ¿no? ¿Qué opina usted de que el sí que la esposa da explícito para que el esposo pueda ser ordenado diácono no es solo una cuestión administrativa, sino que de alguna manera, y esto solo el Señor lo sabe, ¿no? Este sí acompaña todo el ministerio del diácono durante toda su vida. De forma que lo que los diáconos vamos ejerciendo durante toda la vida es posible, porque el sí de la esposa lo ha hecho posible. ¿En qué medida, diríamos, podemos entender que en el misterio de la Iglesia y en el misterio del orden sagrado, diríamos, esto es así? Muchas gracias. Mira, todo el día que dice, las esposas, ¿dónde están? Las mujeres, ¿dónde están? Ahora, es verdad, palabras semejantes en sentidos distintos. Es un defecto de la teología actual. Lo digo porque decimos todo el mal de la teología preconciliar, pero hacía un ejercicio que es fundamental, la distinción de las palabras, el uso de las palabras. Explicatio terminorum. Esta es la primera cosa. Es verdad que hablar de iglesia diaconal, hablar de iglesia ministerial o toda ministerial, ayuda a abrir horizontes. Después depende de qué hablamos y cómo le hablamos.
En este sentido, creo que sea muy importante esta precisación y ayuda. En este sentido va el ejemplo de las palabras que se refieren al sacramento del orden. Y es verdad que son palabras que utilizan, aquí hay algo más y más peligroso. Utilizan el lenguaje de la tradición que nos ofrece perspectivas distintas, según las temporadas, las épocas, de manera ideológica. Ahora tenemos que retomar la perspectiva de la historia. La idea del sacramento del orden nace con la escolástica. Estamos al siglo XIII. Antes se hablaba de órdenes. Y los órdenes pertenecen, hay un librito que se atribuye a Pier Damiani, pero no es de él, pero es de ámbito monástico, que habla de 12 sacramentos. Y falta el sacramento de la Eucaristía, porque era el centro, el principio, el princeps analogatum, como se dice. Y hablaba sobre todo de todas las personas que están en la iglesia. Y así se hablaba del Papa, pero también del emperador. Se hablaba de los sacerdotes, los canónicos, se decía, pero también de los príncipes. Y se hablaba de los monjes y también de las monjas. No había las órdenes mendicantes. Y así está claro que después se sigue el principio que hace, qué es el sujeto, qué es la materia, qué es la forma, y después allí se llega al septenario y se pone bajo el principio del sacramento los órdenes, pero son 3 órdenes históricamente, 3 órdenes. Después había también órdenes menores, pero los 3 órdenes mayores son 3 órdenes que se interpretan a la luz del sacramento, porque no se entienden como un sacramento, porque corresponden a las condiciones del sacramento, y se puede decir un sacramento que hace del orden, porque todos los órdenes corresponden a las condiciones del sacramento como se pone en la escolástica. Después hay el problema del grado. Allí se pone el grado máximo, y después a escalón a descender, pero está claro, aquí también hay grado de qué. Hay grado del sacerdocio, y son 2. Tú que conoces el francés, sabes la distinción entre second y deuxième. Deuxième pide el troisième, el quatrième, y así. El second es 1 y 2, 1 y 2. No hay otro. ¿Por qué? Porque hay el principal de referencia, que es el obispo, y el grado segundo, del presbiterio. Pero hay 3 grados de la jerarquía. Y así se pone en esta. ¿Por qué? Se pone en relación las 2 ordenaciones que dependen del obispo, la mano derecha y la mano izquierda. Así, ¿qué es más importante? En dignidad parece el presbiterio, pero en la vida de la iglesia, claramente, en antiguo eran los diáconos. En Roma, al tiempo de Constantino, se hacen 7 diaconías con el archidiácono, y quien se nombraba obispo generalmente era el archidiácono, porque tenía el bolsillo, así de la cuestión.
es claro, no, y no, curaba a los pobres con todas las situaciones. Es así, me parece que, no, que sea muy importante entender la cosa. Sobre la esposa, está claro, mira, ¿hay necesidad de amor para hacer un hijo? No. Pero un hijo sin amor será un hijo feliz. Creo que sea suficiente, no inteligente y pauca, ¿no? No, puede ser, no, que hay gente que busca la función sin esta perfección del acto, que es no solo una ordenación, sino una ordenación en una comunión así total, porque el matrimonio precede la ordenación diaconal. Es normal, ¿no?, que proceda de un discernimiento, de un amor, de una entrega, de todo lo que pertenece al amor. Si el diaconado está acompañado por esto, no, será un diaconado, se supone, feliz. Se supone. Bueno, si es un buscar, algo que me complete, algo que me ponga en evidencia, algo que es como hacer un hijo sin amor. El pobre hijo, no, y la unión dura poco. Está suficiente el ejemplo. Entonces, viva las esposas. Allí detrás. Oye, allí detrás. ¿Dónde? El último, aquel. Y después Zaragoza también. Como que mira aquí, todo eso. ¿Y aquí también venidas? Sí. Bueno, somos Cristina y Felipe, vivimos en León. Y mi pregunta es eso, si somos el brazo izquierdo, ¿no?, del obispo, tenemos un problema muy serio estructuralmente en la iglesia para ser ese brazo izquierdo, porque tenemos el problema de que Cáritas se ha convertido pues en una ONG, ¿no?, prácticamente una ONGización. Tenemos, y casi siempre en las actividades caritativas de la iglesia, ¿no?, ya sea una congregación, sea la misma diócesis, tiene una ONG, ¿no? Por ejemplo, Manos Unidas, una ONG de la diócesis, ¿no? Cáritas, una ONG de la diócesis. Luego están las diferentes Oxfam y todas las demás, ¿no?, de diferentes congregaciones religiosas que repasamos. El problema es que esa acción caritativa está separada de la fe, ¿no?, porque prácticamente los que llevan Cáritas son los técnicos y todo se supervisa y todo está en orden a la eficiencia técnica de estos especialistas, ¿no?, en trabajo social, en inserción de la pobreza, en capacitación para el empleo, pero a nosotros, ¿no?, como matrimonio, digamos, como diaconía familiar, pues nos dejan fuera, porque yo llego ahí y como soy de origen guatemalteco, voy a Cáritas y una anécdota, fui a Cáritas a ver que sería un proyecto para la parroquia y tal, y me dicen, ¿y usted qué viene a pedir aquí?, ¿no?, porque como tengo acento guatemalteco, bueno, yo no vengo a pedir nada, no, simplemente vengo, pero ¿qué es un diácono? No tengo ni idea, vamos, que tenemos ese problema. Entonces yo la pregunta es hasta cómo podríamos nosotros, la iglesia tiene un problema estructural muy fuerte, al menos yo lo he sentido así, 10 años que llevamos de diaconía, ¿no? ¿Cómo podríamos entender esa realidad de la iglesia que es muy fuerte, ¿no? Porque Cáritas es, en España, ¿no?, es como, vamos, una ONG muy, muy famosa, pero está desconectada totalmente del evangelio de la diaconía, digamos. Mira, no, aquí puedo decir, no sé si se diga cortocircuito, porque tú vas a identificar el ministerio del diácono con Cáritas, ¿no?, que tiene su perfil, tiene su perspectiva, y menos mal que en algunos países está Cáritas, porque sería países con una pobreza más
no, fuerte, que pueda tener una organización como una ¿cómo se dice? ONG, ONG, en italiano, esto es, pero el ministerio del diácono es mucho más. Y no tienes un problema hacer la mano izquierda, no, sobre todo si eres manchino. ¿Por qué? No tiene la capacidad. Zurdo. Zurdo. O diestro. Zurdo como zurdo. No, sordo, ese es sordo. Zurdo, contesta. Zurdo. ¿Por qué? No, tienes una inteligencia porque es la mano del diablo, como dicen. ¿No? Y puede hacer un montón de cosas. Decía de Orígenes, decía que puede ser también en la palabra. No, todas funciones que al servicio del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, del pueblo de Dios, que es la Iglesia, hace crecer la vida de este pueblo. Claro, según la indicación del obispo. En este sentido, yo comparto la indicación de antes que la tarea, la función del diácono es lo que dice el obispo. Es verdad, el obispo tiene que alimentar una idea de iglesia. Por alimentarla hay que tenerla. Esto es, muchas veces, hasta algunos años, la idea era que la diócesis es un sistema de administración de la iglesia y así el obispo es un administrador. Si el obispo es el gran sacerdote que tiene los tria munera sobre la palabra, la Eucaristía y el pastoreo, está claro que allí se abre una perspectiva. Ahora buscan el cambio porque, sabéis, con el lenguaje, tenemos siempre necesidad de palabras nuevas. Pues, lo digo, cuando las cosas están claras, es posible alimentar y crecer en procesos. Y dentro del proceso del pastoreo y de la cura, porque hemos traducido la potestas jurisdicciones únicamente como gobierno, como poder. En realidad es la cura, ¿no? Y sabéis que en la cura hay una amplitud de aplicaciones increíbles. Allí está la necesidad de gente que tenga capacidad. Y si no lo hacéis usted, lo harán otros. Y puede ser mejor si están mejor preparados. Porque no está suficiente las manos del obispo a ofrecer la competencia. La competencia está en estudio, en aplicación, en continua, también en conversión, en confrontación y todo lo que es un crecimiento en un ministerio que lo diga el obispo, por favor, a Cáritas, que también están los diáconos que pueden servir en Cáritas, pero si no sirven en Cáritas, pueden servir en otro lugar. Vamos mal de tiempo, porque ya hemos comido algo de la asamblea, pero bueno, vamos a seguir. Lo único que sí pediría, también los obispos me lo decían antes, un poquito de brevedad. Pedro Antonio Serrano, de Zaragoza. Cuando un párroco no esté de acuerdo con los diáconos, que los quita de hacer sus funciones, no les deja predicar, no les deja poner en el libro de difuntos, etc., y el obispo lo sabe, ¿qué se puede hacer? Aquí no está claro ni la función del párroco, ni la función del diácono, ni la función del obispo.
perdón, ¿por qué? No está claro, hay que decir. Es verdad que la función primera del diácono es predicar. Si es predicar, no es predicar en la liturgia, sino predicar, no, ejercicios, hacer propuestas, catequesis, lo que sea. No es el campo no específico de la predicación litúrgica, no es del diácono. Esto tiene que ser claro. Reivindicar esto es reivindicar una cuestión que pertenece más a una dimensión de la función litúrgica del cura. Esta es suplencia. No. ¿Está claro? No. Si es el obispo que dice, como decía Orígenes, predica tú porque predicas a nombre mío, esto manifiesta la verdad del vínculo con el obispo. Ma no es ordinariamente la predicación. No, como no es ordinariamente el funeral, las exequias o lo que sea, porque esta es suplencia. Esta es suplencia. Si vamos a aclarar la función de los diáconos y de los órdenes distintos, no, esto llega a beneficio de toda la Iglesia. Está claro, pero aquí no, hay que también los obispos tengan claro esta oportunidad. Está también una conversión en el episcopado. Yo sé que en muchas conferencias episcopales hay obispos que no creen en el diaconado. ¿Por qué? No, siempre con los curas, voy con los curas. Es un proceso. Hay que profundizar, aclarar, poner mejor las relaciones y no aceptar que sean relaciones poco aclaradas y también no asimétricas en términos que alguien sea al servicio de otro. No, yo soy al servicio de la Iglesia, al servicio de la Iglesia. Junto al obispo, también si estoy en una iglesia, no una iglesia pequeña, o que sea una iglesia donde hay necesidad de funciones, allí no se puede desarrollar un ministerio significativo. Pero el ministerio del diaconado, mirad, aquí es la sobreposición. Donde hay una distinción clara, hay también relaciones más virtuosas. Buenas, Daniel y Teresa de Ciudad Rodrigo. En el último trabajo que hice en mis estudios, planteé con uno de los profesores si realmente habría una reflexión... Espero que no sea el último en absoluto. No. El último antes de que me fuera a ordenar. Una reflexión sobre el matrimonio, ¿no? Y la figura de Priscila y Aquila a mí me llamaban siempre la atención. Y no sé si habrá alguna reflexión eclesiológica en la que haya un planteamiento de un ministerio matrimonial. Nosotros somos delegados de familia y desde esa perspectiva creemos que quizá el ministerio diaconal vivido en el matrimonio podría ser interesante un ministerio matrimonial en el que los dos estemos de lleno en un trabajo pastoral. Y entonces aquí surge algo que antes hablabais, que es la cuestión económica. Es decir, ¿no será esto un problema también para dejarnos de lado talento, juventud, energía y por ello la media de edad de los diáconos permanentes es relativamente alta? Sí, claro. Son dos cuestiones distintas, pero o tres. La cuestión económica es verdad, porque no, está claro, una familia, una persona, una familia tiene que vivir. Yo cuando tengo resuelto, habitando al colegio español, tengo resuelto el problema del coche y el problema de los libros, estoy a punto. Pero quien tiene familia, quien tiene hijos, quien tiene un desafío así. Es verdad que hay que cambiar una perspectiva sobre el ministerio antes de todo. Porque antes el ministerio era
un nivel de vida. Identificarse con un ministerio, el cura, ¿no?, era estar encima, ¿no?, a la pirámide social, ¿no?, con honores y así, y tú puedes ofrecer tu vida, también tienes, no siempre todas las cosas funcionan espiritualmente, y si tú estás con reconocimiento puedes estar también contento, ¿no? Ahora el ministerio es un ministerio pobre de reconocimiento, pobre de nivel social, ¿no? Y así pedir a un joven, pedir a una persona, ¿no?, que se haga sacerdote, te puede decir, ¿qué gano yo? No. Hablando de la sinodalidad en un seminario, decía, no, esto sería la función de los curas, le dicen, se no puedo mandar porque estudio. Hay compensaciones, ¿no? La guía, ser la palabra última, definitiva, ser el gurú espiritual o algo de así, porque también el poder espiritual, ¿no?, hace un montón de cosas. Así, esta es pensar un ministerio hoy, es pensar a personas maduras que dicen, bon, renuncio a un montón de oportunidades, carrera, dinero, etc., ¿no?, para servir a una comunidad, para servir a la iglesia, para ser testimonio dentro de la iglesia. Esto es la primera. Cuando aceptamos esta conversión, ¿no?, y esto es interesante, que sean personas maduras hoy, ¿no?, que escogen el diaconado. Hay también jóvenes que piensan en este sentido, pero ¿no?, es algo de muy interesante. Si vamos en esta perspectiva, ¿no?, también hay la posibilidad de poner en marcha distintas situaciones de servicio, ¿no?, que dependen de la distinta situación de los diáconos, ¿no?, hasta ahora de los diáconos, ¿no? Y así, ¿no?, si hay un proyecto distinto del diácono y la mujer, ¿no?, da el consenso. O sea, hay un proyecto, ¿no?, de servicio común. Es claro que ella no será la diácona, no, inmediatamente, porque la ordenación es personal. Pero es verdad que el destino, la participación, es tan unida, no, que se puede. No. Después hay, me permitan las mujeres, ¿verdad? Hay mujeres que son más diáconas del diácono. No. Como en la iglesia oriental, no, hay mujeres que son más presbíteras, no, del presbítero, no lo sé, pero no lo sé. Esto es en la relación de la pareja. Entonces, es claro que es así, puede ser una pareja que sirve sin diaconado, no, y si hay el diaconado, no, hay que comprender cómo, no, las dos cosas se unen y qué servicio pueden hacer. Aquí está la necesidad y la urgencia de madurar el discernimiento en la iglesia. Porque muchas veces no es que se pierde únicamente, no, el ministerio de los diáconos o el ministerio de no sé qué. Se pierden un montón de oportunidades también de carismas, porque nunca oí hablar tanto, no, de carismas, no, mas sabéis que el principio correspondiente a los carismas es el discernimiento. Ver si es verdaderamente del Espíritu o no del Espíritu, ¿no? Y cómo, ¿no?, los carismas, no, se pueden, los que pueden, transformar en ministerios estables y de manera, no, ponerlo al servicio de una iglesia, no, que pueda ganar en
profundidad, en espiritualidad, en camino, en fuerza, en riqueza, no del servicio, de carismas, ministerios diaconales, diaconado, una pareja diaconal, buen trabajo, a los dos, y en este sentido. A mí me parece que aquí hay no el modelo, lo stampino, como se dice, el sello del cura, no, sino hay una dimensión más carismática. Esto sea, pero sirve discernimiento y sirve una dedicación verdaderamente, no digo total, sino en el espíritu, viendo que no ganas a dinero, a carrera, sino ganas en construcción del reino de Dios. Y así, buen trabajo. Tendríamos que ir ya, ¿no? Ir acabando las palabras de petición. Ha sido un inmenso diálogo, ha sido un profesor que ha hecho que haya diálogo, cosa que es muy buena, ¿no? Y él ha ido contestando y reflexionando y ha ido profundizando en lo que nos quería comunicar. Si hubiese algunas últimas palabras para intentar que máximo a la media acabásemos, tuviésemos al menos un cuarto de hora, no tenemos esta asamblea, vamos a llamar lo que dé de sí, ¿no? Pero nos gusta hablar del encuentro, de lo que llevamos en el corazón, de lo que, no tanto revisar, que ya sabéis que aquí hay los QRs, para que si no, lo tenéis quizá ya en vuestro móvil, para hacer digamos, la grabación. ¿Alguna palabra? ¿Alguna cuestión? A ver, amigo. Mi amigo barbudo, Sí. lo encontré en Roma, Sí, muchas gracias. A ver, en una diócesis, los diáconos, ¿cómo están representados? no la tuya. Yo hablo en general. ¿Cómo están representados? Yo pienso que tenemos un cierto vacío, porque en los consejos presbiterales, pues ahí está la representación del presbiterio y evidentemente se preocupan de las cosas del presbiterio. En el consejo diocesano, pues se preocupan de las cosas del laicado, de los bautizados, ¿no? Y entonces, de los diáconos, ¿quién se preocupa? Y ahora sí, ya hablo un poquito de mi diócesis, ¿no? Porque este hueco, creando una delegación del diaconado, como hicimos con don Agustín Cortés, hace 2013, pues ahí tratamos de buscar una pequeña solución para esta situación, ¿no? De modo que creamos un colegio diaconal que solamente funciona cuando hay presencia del obispo y de los diáconos, ¿no? Y tratamos de ponerle la letra, pues el equivalente al consejo presbiteral, pues poniéndolo a los diáconos. Entonces, esto funciona pues una vez al año, por así decirlo, y funciona, claro, con carácter de órgano de consulta. Órgano de consulta para el obispo. ¿Ves alguna otra solución? ¿Ves alguna otra posibilidad? ¿Qué podríamos hacer para cubrir este vacío que canónicamente pues existe? Sí. Gracias. Yo creo que esta situación depende de la debilidad del reconocimiento del diaconado. Y así cuando tú no reconoces un sujeto, lo olvidas. Yo no soy partidario porque la tradición nunca dice que sea un colegio, no, está claro, pero es tan necesario, yo pienso, en la función diaconal en la Iglesia, que escuchar
debería ser un deber del obispo. Y en este sentido, esta solución me parece genial. Pero me parece igualmente genial la posibilidad de un escambio entre los tres órdenes del sacramento del orden. De manera que, mira, cuando se traduce en relaciones, no hay el orden de los obispos que lo ayuda el orden de los curas, de los presbíteros, que lo ayudan al uno y al otro el orden de los diáconos. Hay un obispo con el presbiterio y con los diáconos. Los diáconos tienen que estar en una modalidad de unidad en la Iglesia. Yo pensaría que en un consejo pastoral diocesano no puede faltar una representancia de los diáconos. Están la representancia de los movimientos, porque es la representación de la Iglesia local, el Consejo Pastoral Diocesano. Aún no estamos allí. Es un organismo débil, como organismo débil es consultivo el Consejo Presbiteral. Pero si vamos a reconocer la relación entre principio de autoridad, que yo prefiero definir como principio de unidad de la Iglesia, y el principio de participación, porque el obispo se dice como expresión proverbial, no es la síntesis de los carismas, tiene el carisma de la síntesis, porque actúa reconociendo a todos bajo el discernimiento. Está claro que una función tan fundamental como la de los diáconos se tenga que escuchar. Una asamblea de los diáconos anual o semestral podría ser una buena solución, pero también un diálogo entre diáconos y presbíteros, y porque no sea una cosa, no podéis olvidar la tentación clerical. Y el diaconado entre los órdenes es el menos clerical. Tendría que ser el menos clerical. Tendría que ser el menos clerical. Atención a la exhibición del Estado, que no está únicamente sobre el móvil. Y allí, en este sentido, hay que entender una presencia dentro de la realidad, y se podría hacer la realidad donde están el servicio de los diáconos, ver cómo puede hablar en la iglesia local y se puede escuchar estas realidades, porque muchas veces hay intuiciones formidables allí. Acabamos aquí, ¿os parece bien? ¿Sí? Sí. Yo creo que ha sido una de las veces que hemos disfrutado más, porque yo creo que tener un profesor que se pone también él a pensar con el alumno y con los alumnos, en este caso no somos en un encuentro, creo que es una dimensión buena, y no hay muchos profesores capaces de hacer eso, como habéis comprendido. Me voy. No, pero lo digo porque es que es admirable. Yo creo que ha sido muy bueno que nos diese la doctrina, las reflexiones, la síntesis, con un buen conocimiento, porque lo sabemos que lo hay, y además que el alto magisterio, el Santo Padre, le ha hecho a él también, Francisco y ahora León, pero sobre todo Francisco, le ha hecho objeto también de confianza, y eso es importante. Un catedrático de su nivel y en un lugar como la Pontificia Universidad Gregoriana
tiene que pasar algún filtro, no os creáis, algún filtro sí, ¿no? Y por tanto yo os digo para que lo valoremos. Incluso este estilo dialogal, socrático, que ha tenido también nuestro encuentro más este día, como de más enjundia, de más profundización. Y eso es un gran mérito, tener un profesor bueno, con una buena cabeza, con unas buenas síntesis, que al mismo tiempo sabe dialogar, explicitar y tiene, yo creo, una muy buena experiencia pastoral. La verdad es que le hemos dicho que por qué se tenía que ir pronto y todo eso, yo lo quiero decir. Y es que tiene una misa mañana por la tarde con la comunidad en la que normalmente él celebra. Entonces mañana por la mañana y tendrá que marchar, es así, ¿no? Es así. Ya le veis, o sea que en este sentido hay que tener mucha confianza en la Iglesia, ¿no? O sea, al menos si los obispos no valemos mucho, al menos los teólogos sí. Hay teólogos muy buenos y obispos muy buenos, y diáconos muy buenos. Y diáconos muy buenos, y eso lo podemos hacer. O sea, que hemos gozado mucho de la colección de Canario, de verdad. Porque es así, tú sabes que es verdad esto que digo. No tanto sin tus méritos, pero que el hecho de profesores y eclesiólogos que sean capaces de poder estar con laicos, con diáconos, con sus esposas, con los sacerdotes, y poder ejercer la teología de esta manera como has intentado aquí, pues eso es una gozada, es algo muy importante para todos y construye la Iglesia, porque también aquí se descubre no me gusta esto de los carismas, me ha parecido, pero el carisma de los teólogos. El carisma de los teólogos en la Iglesia es este. Ojalá todos los profesores, ¿no? Fueseis también, porque algunos que estáis aquí sois profesores también, os puede el obispo pedir. Hay uno pues que le pidió que estudiase Derecho Canónico y lo ha hecho y está por allá, ¿no? Y ahora trabaja en la diócesis para servir. Bien, yo simplemente mi admiración y mi alegría por estas jornadas que han sido muy, muy, muy provechosas. Pues venga, le damos un fuerte aplauso, ¿no? Muchas gracias. Buen trabajo, buena elección, buena asamblea, no sé qué sea. Sí. A la media tendremos vísperas, a ti te damos respiro.